Ok, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver la parte de equilibrio y mezclas parcialmente miscibles. Aquí vamos a tratar lo que son los diagramas binarios y los diagramas ternarios. Ok, de igual manera que cuando teníamos el equilibrio líquido-líquido, ok, aquí podemos, o sea, en sustancias parcialmente miscibles, también vamos a tener diagramas binarios. Estos aquí son diagramas binarios. ¿Ok? Ahora, una manera tal vez de distinguir entre sustancias, digamos, que son parcialmente miscibles y otras que no lo son, es por su diagrama TXY o PXY. Si se pueden dar cuenta, aquí, cuando se tienen líquidos parcialmente miscibles, la gráfica, o sea, se pone un poco rara y tiene, o sea, en la parte de aquí tiene como dos aletas, ¿ya? Eso es algo que tal vez se le puede diferenciar. Y esas dos aletas se van a encontrar tanto en el diagrama TXY como el PXY. La única diferencia entre estos dos, ya, es que, bueno, vendrá a ser prácticamente como que el mismo diagrama, pero en el diagrama PXY podemos notar que está como que al revés. ¿Okay? Las aletas están en la parte de abajo y en cambio acá las aletas están en la parte de arriba. De igual manera, en un diagrama TXY, aquí consideramos una presión constante. Y en lo que es el diagrama TXY, tenemos una temperatura constante. ¿Ok? Bastante similar a los diagramas que vimos la semana pasada. Ok, ahora. Bueno, asumo que ya han de saber, pero igual. En los diagramas TXY, ¿verdad? Toda esta línea que está aquí, esta línea es la línea de ebullición. ¿Ok? Esta línea y esta línea es la que está acá, la misma que representa. ¿Ok? Todo lo que es en un diagrama TXY, lo que está debajo por esa línea, esta es la zona de dos fases líquidas. Dos fases líquidas. ¿Ok? Aquí, bueno, obviamente tenemos una fase líquida, aquí también tenemos una fase líquida. Aquí tenemos dos fases, tenemos una fase líquida y una vapor. La fase líquida va a ser enriquecida ¿ok? En el componente A, o sea, en este caso, en el componente menos volátil. Porque recordemos que los diagramas TXY siempre se hacen con respecto al componente más volátil. Entonces, la primera aleta va a ser siempre el líquido o va a ser la zona enriquecida con respecto al componente menos volátil. Menos volátil. ¿Ok? En cambio acá vamos a tener de igual manera dos fases, líquido-vapor, pero la fase ya que corresponde a la fase líquida corresponde a lo que es la sustancia más volátil. ¿Ok? En este caso vendría a ser B. Ok, en esta línea, ¿verdad? Que se llama línea de ebullición, tenemos lo que es un equilibrio líquido-líquido-vapor. ¿Ok? Déjenme mostrar aquí un ratito. Bueno, si tienes alguna pregunta la puedes hacer por el chat, ¿ok? Aquí tenemos una, aquí eran dos. Ok, entonces, con cualquier fracción z, ok, que caigamos en esta línea, vamos a tener un equilibrio líquido-líquido-vapor. Digamos que aquí tenemos que tiene 0.6, un z de 0.6, un zb, que es en este caso para la fracción o el componente b, que es el más volátil. Entonces, vamos a decir que a esta temperatura vamos a poner 76 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, aquí en este Z, porque así parecido como se hacía en los diagramas de la semana pasada, aquí vamos a trazar una línea, ¿verdad? Horizontal, a la misma altura de esa temperatura. Que bueno, justamente recae también en lo que es la línea de ebullición. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener aquí un punto, que vendría a ser las composiciones, ¿verdad?
en la fase líquida, enriquecida en el componente menos volátil, o sea, la composición de B en la fase líquida L alfa. ¿Ok? Aquí, en cambio, en este punto, que es el punto tal vez donde se encuentran las aletas, esta va a corresponder a la fase de vapor. Y en este punto que está acá, vendría a ser la composición del líquido enriquecido en la fase, con el componente beta, o sea, que en este caso es el más volátil. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, que eso tal vez era una pregunta de un taller que tuvieron, cualquiera que yo tenga, digamos, cualquier composición de ZB, ¿ok? Inicial, digamos aquí, si yo le pongo aquí en 4 y yo subo, ¿verdad? A esta misma temperatura, las composiciones en el equilibrio líquido-líquido-vapor no van a cambiar. ¿Ok? Obviamente, siempre que esté dentro de este rango, entre 0.8, ¿verdad? Porque, digamos, si ya le pongo tal vez 0.9, y a esa misma temperatura ya corresponde a esta fase líquida, de líquido enriquecido en el componente B. ¿Ok? Entonces aquí tal vez se establece lo que es un rango, digamos aquí 0.3. Entre 0.3 y 0.8, cualquiera que sea mi alimentación, mi composición de alimentación, y yo tengo una, digamos, en este caso una temperatura de 76, la composición en el equilibrio va a ser la misma. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, cuando Z es 1, digamos, si Z es 1, ok, bueno, también va a depender de la temperatura, obviamente. Digamos, si tienes tal vez una temperatura, digamos, de 76, va a caer en la zona enriquecida del componente más volátil. Si cae en una temperatura un poco más acá arriba, ya va a ser vapor. Ahora, si cae en la punta, va a ser vapor saturado, porque acordémonos que estas líneas, ok, corresponden a, así como los diagramas TS o que hemos visto, son líneas de más o menos que indican saturación. Entonces, si cae, ok, en tal vez el punto en una puntita, eso quiere decir que es tal vez líquido saturado, en este caso, perdón, vapor saturado. ¿Ok? Porque si te das cuenta, incluso aquí está pasando de líquido a vapor. ¿Ok? Esto que está aquí es líquido comprimido y eso que está acá es vapor sobrecalentado. Entonces, este punto que está aquí vendría a ser el vapor saturado. ¿Ok? Pues así quedó claro. Ya, ok. Ahora, ya, digamos, vamos a borrar todo. Ahora, digamos que yo tengo aquí tal vez en 0.4 a una temperatura de, vamos a poner aquí que es 85. Ok, vamos a poner aquí, mejor, que aquí es 85. 0.4. Ok, entonces el punto, verá que hay aquí, que hay en la zona de dos fases, y de igual manera se traza una línea horizontal, ¿verdad? Que vaya a la misma altura de la temperatura, y vamos a ver que aquí tenemos una intersección con esta línea y otra intersección con esta línea. Las intersecciones con estas líneas intermedias entre las aletas corresponden a la composición en la fase de vapor. ¿Ok? Y las composiciones, y las intersecciones, ¿verdad? Con las líneas externas de las aletas corresponden a la fase líquida. Obviamente, en esta fase líquida va a ser con respecto a la fase líquida enriquecida en el componente alfa, y esta va a ser la fase líquida con respecto al componente beta. ¿Ok? Y bueno, de igual manera se aplica un análisis análogo, ¿ok? Cuando tenemos un diagrama PXY, porque, bueno, viene a ser prácticamente lo mismo. La única diferencia es que, como ya estaba diciendo, vendría a ser ese diagrama que está aquí al revés, ¿ok? La parte, digamos, aquí en el diagrama TXY, la parte superior, tenemos lo que es la fase de vapor. En cambio, aquí la fase superior es la fase, aquí tenemos dos fases que son líquidas las dos. ¿Ok? Aquí tenemos en cambio lo que es perdón, y acá abajo ya tenemos lo que es una fase, que ya vendría a ser solo vapor.
¿Ok? Lo que sí se mantiene es de que, digamos, en este caso, este diagrama está en base al componente A. Entonces, todo lo que está del lado derecho, ¿ok? Va a ser con respecto a, digamos, líquido enriquecido en el componente A. ¿Ok? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque obviamente si el diagrama está en base A, acá, o sea, digamos, más a la derecha del diagrama vamos a alcanzar composiciones mayores, ¿verdad? Tal vez cercanas a 1. Entonces eso quiere decir que ese componente es el que va a predominar. Y por eso estas dos fases son enriquecidas en ese componente. ¿Ok? Hasta ahí, no sé si tengas alguna pregunta. Ok. Entonces, continuando, vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio. Ok, ahora, algo que tal vez me olvidaba. Estos diagramas son diagramas, por así decirlo, no voy a decir ideales, sino que son diagramas tal vez que se ven bonitos, ya en los que las fases son distinguibles. Pero a veces un diagrama para líquidos parcialmente miscibles, un PXY, que esto que está aquí es un PXY, se puede ver así. ¿Ok? Y aquí es importante diferenciar en qué zonas, ¿verdad? Yo voy, o qué representa cada una de estas zonas. Porque aquí si te das cuenta, o sea, tengo mis dos aletas, pero una aleta está como que del otro lado, ¿ok? Entonces, primero, esta zona que está aquí, que es lo de arriba, eso sí no va a cambiar, esta vendría a ser mi zona de dos fases, ¿verdad? Dos fases, líquido, líquido. ¿Ok? Eso que está aquí, ¿verdad? Vendría a corresponder a una fase que es vapor. ¿Qué más? Bueno, esto que está aquí voy a tener equilibrio de dos fases. Dos fases. Voy a tener líquido-vapor. Aquí también voy a tener líquido-vapor. Entonces aquí voy a tener solo una fase líquida. Una fase líquida. Y aquí también voy a tener una fase líquida. ¿Ok? Ahora, esta que está aquí va a ser líquido enriquecido ¿en qué? ¿En acetona o en glicerol? Exacto, va a ser enriquecido en glicerol. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, nos dice que la acetofenona, perdón, acetofenona era, que es el componente 1, entonces el diagrama, aquí dice X1Y1, significa que esto está en base a la acetofenona. Okay, entonces, esta que está aquí, esta zona donde solo se va a ver una fase líquida, y aquí donde tenemos dos fases, una líquida enriquecida, estas van a corresponder a lo que es el glicerol. Voy a poner L2 y L2. Y por lo tanto, esta aletita y este pequeño recuadro van a ser en base al componente 1, ¿ok? Que es la acetofenona. Entonces, eso tal vez es lo más importante al momento de analizar diagramas PXY. ¿Qué representa cada una de esas zonas? Porque no siempre nos van a dar diagramas así. ¿Ok? Ahora dice, si tenemos 40 moles de acetofenona que se mezclan con 60 moles de glicerol a 140 grados centígrados y 0.2 bar, ¿cuántas fases están presentes? Bueno, aquí tal vez no lo dice, pero bueno, aquí se muestra el estado en el diagrama PXY. Entonces, se podría asumir que la temperatura, ¿verdad? Porque acordémonos que en los diagramas PXY la temperatura siempre se mantiene constante. Entonces, podríamos decir que este diagrama PXY es a una temperatura de 140 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son nuestros zetas. ¿Ok? Bueno, en este caso, por así decirlo, ¿verdad? Ese zeta va a estar al ojo. Ya, ese Z va a ser fácil de determinar. ¿Por qué? Porque ya tenemos, digamos, ¿cuántos son los moles totales aquí? Los N totales son 100. ¿Ok? Porque, bueno, 40 más 60 es 100. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el Z de la acetofenona? Z1 vendría a ser 40 dividido para 100, que esto es 0.4. ¿Ok? Entonces, yo eso lo que hago es ubicarlo, ¿ok? Aquí, 0.4, y de ahí me ubico en la presión de 0.2 bar. Sería aquí.
¿Ok? Entonces, ¿en qué fase yo caí? Caí en la fase, perdón, ¿en qué zona yo caí? Yo caí en la región de 2 fases. Entonces aquí simplemente me dice cuántas fases están presentes. Yo podría aquí responder, voy a poner aquí A, literal A, 2 fases líquidas. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok. Ahora dice, si la mezcla anterior, bueno, aquí tal vez me equivoqué en el tipeo, pero la mezcla anterior, o sea, esta es de 40 moles de acetofenona con 60 moles de glicerol, dice que se le disminuye la presión y se la lleva hasta 0.15 bar. Dice que tenemos que determinar cuántas fases hay presentes y sus respectivas composiciones. Entonces, simplemente eso que está aquí lo paso a 0.15 bar. Un ratito. Ya, entonces, a esta presión, ¿en qué zona caigo? Ok, en la línea de ebullición, y aquí que tengo equilibrio líquido-líquido-vapor. Entonces, ¿cuántas fases van a haber aquí? Van a haber tres fases, ¿verdad? Voy a tener 2 líquidas y una de vapor. Ok, entonces ahora hay que determinar sus composiciones. Entonces vendría a ser, vamos a hacer así. Ok, ahora, este primer punto, ¿a qué fase o qué fase representa? Este primer punto, a ver, eso que está aquí, ¿verdad? Representa la línea de ebullición. Entonces como en la línea de ebullición tenemos 3 fases, ok, vamos a determinar la composición de cada una de las fases. Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Hasta aquí está el punto, ¿verdad? Hacemos una línea horizontal a esa misma presión y aquí tenemos nuestra primera intersección con las curvas, aquí tenemos otra intersección y aquí tenemos otra. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener las composiciones de nuestras 3 fases. Esta primera intersección, ¿a qué fase representa? Representa a la fase que está enriquecida en glicerol. O sea, ¿ok? Esa es nuestra primera fase líquida. O sea que X1 de la fase líquida 2 va a ser igual a 0.11 aproximadamente. ¿Ok? Y por lo tanto, X2 que X2 que representa al glicerol va a ser la diferencia. ¿Okay? Que vendría a ser 1 menos 0.11, 0.89. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta.
Ok. Ahora, este punto que está aquí, ¿qué fase va a representar? Nos queda la otra fase líquida, que es enriquecida en el componente 1, y la fase de vapor. Exacto. Esta que está aquí, este punto va a representar la composición, o sea, X1, ¿ok? De la fase líquida 1. ¿Ok? Esta va a ser aproximadamente, que será 0.82. Y entonces el otro componente va a ser este 0.18. Ok, y por último tenemos este punto que está aquí, que bueno, si ya sabemos que este representa a L2, este representa a L1, este que está aquí representa al vapor. Ok, entonces la composición en la fase de vapor va a ser de aproximadamente 0.95, lo voy a poner acá, Y1 va a ser de 0.95 y por lo tanto Y2 va a ser de 0.05. ¿Ok? No sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta. ¿El 0,95 de cuál fase, o sea, de cuál líquido es? Este 0.95 Sí. es de la fase, no, es de la fase de vapor, Ah, porque a ok. 0.15, ¿verdad? Caemos en esta línea que se llama línea de ebullición y en esa línea tenemos un equilibrio líquido-líquido-vapor. ¿Ok? Ahora, tal vez una forma más sencilla de, de saber, digamos, este punto, a qué fase pertenece, es, es observando ese punto, con qué zona está en contacto. Digamos, este punto, ¿verdad? Que está aquí, está en contacto con esta parte que está aquí, o sea, que representa a la zona donde solo hay una fase, que es del líquido enriquecido en el componente 2. Entonces, como está cercano, ¿verdad? Está en contacto, entonces este punto que está aquí va a representar las composiciones en esa fase, en la fase de líquido enriquecido en el componente 2. ¿Ok? Digamos, este punto que está acá está en contacto con esta fase, que es la fase en donde, la fase de líquido enriquecido en el componente 1. Entonces, estas composiciones van a corresponder a esa fase. Y este punto que está acá está en contacto con la fase de vapor. ¿Ok? Eso es tal vez como un pequeño truco. Por eso, siempre tal vez algo que les recomiendo es que cuando ustedes estén en un diagrama PXY o TXY, siempre comiencen analizando las zonas. ¿Ok? O sea, digamos, aquí esta zona es la de dos fases, esta zona es la de una fase de vapor y así. ¿Ok? Porque eso sí ayuda a tener un mejor entendimiento del diagrama. ¿Ok? No sé si está ahí alguien que tenga alguna pregunta. O sea, el 0,95 es de vapor y el 0,05 de qué también. También es O, vapor. O sea, es que, a ver, en este diagrama, ¿verdad? Tú tienes la composición X1, Y1, o sea, las composiciones de líquido y vapor, pero solo del componente 1, que es la acetofenona. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? Tú tienes que en la mezcla de, perdón, en la fase de vapor, tú tienes 0.95 de el componente 1, ¿ok? La acetofenona. Pero acordémonos que eso que está aquí, o sea, la mezcla que entró, o lo que entró es una mezcla binaria. Entonces, obviamente, si tú tienes 0.95 de un componente, la diferencia va a ser del otro componente. ya, ya, ya la vi. Gracias. ¿Ok? Por eso incluso aquí, aquí, ¿verdad? Está X1, ¿verdad? Que X1 de la fase líquida 2 es 0.11 y la diferencia es del glicerol. ¿Ok? Aquí, en cambio, que es para la fase líquida 1, que es la fase enriquecida en el componente 1, es de 0.82. ¿Ok? Y la diferencia va a ser del glicerol. ¿Ok? Esto obviamente se puede aplicar aquí porque tenemos mezclas binarias. ¿Ok? Hasta ahí no sé si alguien más tenga alguna pregunta.
Ok, voy a borrar esto que está aquí para tener espacio. Contestar. Ah, no. Vamos a ver por acá. A ver, dice, literal C, determina el rango de presiones en que una mezcla de 87 moles de acetofenona y 13 moles de glicerol se encuentra en una mezcla líquido-vapor a 140 grados centígrados. Ok, acá también tengo el diagrama. Entonces, vamos a hacer aquí el literal C. Ok, nos dice que ahora tenemos una mezcla 87 moles de acetofenona y 13 moles de glicerol. Si nosotros sumamos, esto me va a dar 100 moles de mezcla. ¿Ok? Entonces la composición Z de la acetofenona va a ser 0.87. ¿Ok? Entonces yo esto que hago aquí, lo ubico en el diagrama. O sea, aquí está 0.8, 0.9, más o menos por aquí. Ok, ahora, me dicen que en qué rango de presiones esta mezcla va a estar en fase líquido y vapor. ¿Ok? Entonces, digamos, vamos a hacer una línea. ¿Ok? Entonces, en este caso, el rango, ¿verdad? De las presiones tiene que estar o tiene que cubrir esas dos aletas. ¿Ok? O, bueno, una aleta en el caso de que el diagrama sea algo así. ¿Ok? Pero en este caso, nosotros podemos observar que a esta composición, si hacemos una línea que es vertical, va a topar con dos aletas. ¿Y por qué? Porque en esas dos aletas, perdón, yo voy a tener una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? Claro que en esta primera aleta yo voy a tener una mezcla líquido-vapor, pero el líquido va a ser enriquecido en glicerol. Pero en cambio, en esta otra aleta, el líquido va a ser enriquecido en acetofenona. ¿Ok? Pero en este caso no se especifica en qué, o sea, el líquido enriquecido en qué tiene que ser. Simplemente me dice que la fase sea líquido o vapor. Entonces, por eso, yo voy a tomar en cuenta desde aquí, desde esta presión, vamos a decir que es 0.13, hasta acá, ¿ok? Que vamos a decir que es 0.16. ¿Ok? A menores presiones, con este Z, a menores presiones, yo voy a tener solo una fase de vapor. Y a mayores presiones, o sea, ya pasadas de 0.16, yo solo voy a tener una fase líquida enriquecida en acetofenol. ¿Ok? Entonces, en este caso, el rango de presiones va a estar entre 0.13 y 0.16 bar. ¿Ok? No sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta. ¿Sí quedó claro? Ok. Ahora, por último, tenemos el literal B, que dice, determine qué ocurre si el literal C se le incrementa aún más la presión fuera de su rango anterior. Bueno, esto ya tal vez indirectamente lo contesté. ¿Qué pasa si yo aumento más la presión con ese mismo Z? ¿Qué pasa? O sea, la mezcla de alimentación va a presentarse en una sola fase líquida. En una sola fase líquida, y esta fase líquida va a ser enriquecida, ¿verdad? Enriquecida en acetofenol. ¿Ok? Ahora, tal vez, ¿cuáles van a ser las composiciones en esta fase líquida? Si nosotros tenemos solo una fase, ¿verdad? Las composiciones van a ser las mismas de alimentación. ¿Ok? Entonces aquí mi X1 va a ser 0.87 y mi X2 va a ser 0.13. ¿Ok? Que estas son las mismas composiciones Z de alimentación. Ok, hasta ahí tal vez alguien que tenga alguna pregunta.
Ok. Ahora, muchas veces, y bueno, esto vendría a ser todo con respecto al ejercicio 1. Ahora, muchas veces, no es, o sea, o si se dan cuenta, si yo quiero separar, ok, dos líquidos parcialmente miscibles, o sea, simplemente teniendo una mezcla binaria, ¿verdad? Eso yo lo puedo hacer con separadores, ¿verdad? O sea, una separación líquido-vapor, ok, pero si se dan cuenta, estas zonas, ¿verdad? Donde yo tengo líquido-vapor, a veces son a muy altas temperaturas, a muy altas presiones, entonces ahí es cuando se aplica o se utiliza lo que es una extracción líquido-líquido, ¿ok? Como se puede observar tal vez en esta imagen que está aquí. ¿Okay? Entonces al principio yo tengo dos líquidos que son parcialmente miscibles, ¿ok? Y de ahí yo lo que hago es agregarle un solvente que tenga afinidad con el soluto, ¿ok? Y al yo, digamos, mezclarlos, ¿verdad? Por diferencia, ¿verdad? De miscibilidad, ese componente que antes era parcialmente miscible va a quedar en una sola fase líquida y el soluto se va a estar diluido dentro de lo que es el solvente. ¿Ok? Chicos, denme un ratito que se me está descargando la compu. Ya, ok. Entonces, déjenme a ver aquí, continuar. Ahora, aquí hay un poco de generalidades con respecto a lo que es el diagrama ternario, que eso es lo que se aplica cuando tenemos una extracción líquido-líquido. Líquido-líquido. En este caso, en extracciones líquido-líquido, nosotros tenemos tres componentes. ¿Ok? Los diagramas ternarios están a una presión y temperatura constante. ¿Ok? No como, digamos, en el caso de los diagramas binarios, en donde solo o una, digamos, en el TXY la presión era constante y en el PXY la temperatura era constante. ¿Ok? Entonces, estos tres componentes, nosotros vamos a tener, digamos, lo que es el solvente, el diluyente y el soluto. ¿Okay? En lo que es el diagrama ternario, digamos, pueden observar que es en una forma de triángulo. En la cúspide de ese triángulo va a ir lo que es el soluto. ¿Ok? Del lado derecho lo que es el solvente y del lado izquierdo lo que es el diluyente. Y como pueden observar con esas flechitas que yo les puse, eso quiere decir que todas estas composiciones son para el soluto. Todas estas composiciones son para el solvente. Todas estas composiciones son para el diluyente. ¿Ok? Como pueden observar aquí también tenemos, digamos, una línea que se parece, digamos, a la curva de saturación en los diagramas TS. Esa línea se llama curva binodal. ¿Ok? Si el punto cae dentro de esta curva, eso quiere decir que se van a formar dos fases líquidas. ¿Ok? Así, parecido, digamos, a como tenemos aquí. Van a formarse dos fases líquidas. Y si cae, bueno, por encima o por afuera de esa curva, voy a tener simplemente una fase líquida. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tal vez tenga alguna pregunta? Ok, ahora, ¿cómo yo identifico cuál es el solvente, el diluyente y el soluto? Ok, por lo general en los ejercicios, ¿verdad? Siempre se dicen, bueno, tienes tal vez agua con, vamos a decir que agua con acetona, ¿ya? Los dos componentes tienen diferente polaridad y por lo tanto son miscibles entre sí. Ok, muchas veces, digamos, le dicen como que, bueno, tienes aquí agua con una cantidad mínima de acetona. ¿Ya? Entonces, digamos, en la mezcla inicial, ustedes saben que el soluto,
el soluto es la acetona, que obviamente es la que está en menor proporción, y el solvente es el agua. ¿Ok? Esto analizando la mezcla inicial. ¿Ok? Muchas veces después le dicen, bueno, se va a hacer una extracción líquido-líquido y para eso se le agrega, vamos a decir benceno, ¿ya? Porque el benceno también es no polar. ¿Ya? Entonces, en ese segundo caso, ya su mezcla va a tener agua, benceno y la acetona. ¿Ok? La acetona sigue siendo el soluto. Sigue siendo la acetona. La fase, perdón, el componente que le agregaron, o sea, el componente nuevo, que como dice por aquí, generalmente es un compuesto orgánico, ese es el que ahora pasa a ser el solvente. O sea, en este caso, el solvente, en el ejemplo que les di, vendría a ser el benceno. Y el anterior solvente, o tal vez el componente que queda, es el diluyente. ¿Ok? Esa tal vez es una forma de identificar. No sé si tal vez ahí tenga alguna pregunta o tenga alguna duda. Ok, lo del solvente. ¿Qué dice? Ya, dicen que por qué el solvente pasa a ser el diluyente. ¿Por qué? Déjenme poner aquí que era el solvente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, en un inicio, ¿verdad? La acetona y el agua formaban la disolución. ¿Ok? La acetona estaba disuelta en agua, pero por ser líquidos parcialmente miscibles, tal vez no se tenía una disolución homogénea. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le agregan ese componente orgánico tiene una mayor afinidad con la acetona, entonces lo que pasa a estar en disolución es la acetona y ese componente orgánico, o sea, la acetona y el benceno. Entonces, ahora, analizando esa disolución, el soluto sigue siendo la acetona, pero el solvente ahora es el benceno. Y, y lo anterior, o sea, o el componente que queda es el diluyente. No sé si tal vez ahí queda un poco más claro. No, en ese caso ya no importa la cantidad, sino la afinidad. O sea, el componente orgánico que tú le agregas es lo que pasa a ser, en este caso, el solvente. El soluto, eso sí no va a cambiar. ¿Ok? Y de ahí ya el agua, ya en este caso ya pasa a ser un diluyente. ¿Ok? No sé si ahí queda un poco más claro, si tengas alguna pregunta. Ok, ahora, cuando cae en esta zona, ¿verdad? De dos fases líquidas, pasa algo similar a cuando nosotros analizábamos los diagramas binarios. Que, digamos, si cae un punto aquí, ¿verdad? Estas líneas que están aquí, ya, bueno, que no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, esas líneas que están aquí, ya les voy a indicar más tardecito. Nosotros tenemos que hacer una línea que sea paralela, ¿ok? O sea, tal vez, digamos, si un punto nos cae aquí, ¿verdad? Que no nos cae ni en esta línea ni en esta línea, necesitamos hacer una línea paralela para poder determinar cuáles son las composiciones del extracto y el refinado. ¿Ok? Digamos, si este punto nos cae aquí, tenemos que hacer una línea paralela. Bueno, digamos que esto está paralelo. ¿Ok? Y como pueden observar, aquí va a topar con dos partes de la curva. Esta parte que está aquí se denomina refinado.
y esta parte que está acá es el extracto. ¿Ok? Como pueden ver, el refinado va a tener mayor composición de lo que es el diluyente. ¿Ok? Y el extracto va a tener mayor composición de lo que es el solvente. Y, por lo tanto, también el soluto. ¿Ok? Porque acordémonos que el solvente y el soluto son afines. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, sino para comenzar a hacer lo que es el ejercicio. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá. Este ejercicio es un ejercicio de examen. Ese fue, bueno, el ejercicio de examen del segundo parcial. Déjenme cortito. Este ejercicio lo vamos a hacer en Word porque necesitamos hacer líneas. Y en PowerPoint no puedo. Ok, ahí sí pueden ver mi pantalla. Ok. Ahora, entonces nos dicen que tenemos, bueno, que una industria desecha 1 metro cúbico de agua, ok, al día, que dice que esta agua está contaminada con una sustancia B, que en mi caso era acetona, que tiene una densidad de 820 kilogramos sobre metro cúbico. La norma ambiental vigente indica que esta sustancia no puede ser mayor al 8% molar para poder desechar el agua del alcantarillado. Se cuenta con un compuesto orgánico A, en este caso que es este que está aquí, para tratar el agua. Ya cuando aquí me dicen que yo tengo un compuesto orgánico, eso ya me da a entender que yo, o lo que yo tengo que utilizar es una extracción líquido-líquido. ¿Ok? Especialmente porque, digamos, si ustedes se ponen a analizar el agua y la acetona, tienen diferencias en la polaridad. Entonces, por lo tanto, no va a ser 100% miscibles entre sí y van a ser líquidos parcialmente miscibles. Entonces, el mejor método para separar líquidos parcialmente miscibles es por una extracción líquido-líquido. ¿Ok? Y ya de una vez que aquí me están dando cuál es mi compuesto orgánico, yo ya tengo una idea de cuál va a ser mi soluto, cuál va a ser mi solvente y cuál va a ser mi diluyente. ¿Ok? Bueno, aparte, bueno, me dice determina el número de etapas que debe tener el proceso para llegar a cumplir con la normativa ambiental vigente. Si se conoce que en cada etapa la sustancia A en relación a la alimentación del agua contaminada es de N 1.66 a 1 molar. ¿Ok? Entonces, les pregunto, en este caso, ¿cuál vendría a ser mi soluto? ¿Cuál vendría a ser mi solvente? ¿Y cuál vendría a ser mi diluyente? Chicos, hola. A ver, La acetona es el soluto. exacto. La acetona vendría a ser lo que es el soluto. Ok, acetona. ¿Cuál vendría a ser el solvente? Dice, exacto, el tetraclorometano. ¿Ok? Y por lo tanto, si ya tengo que la acetona es el soluto y este es el solvente, el último que queda es el diluyente. ¿Ok? Acuérdense que el solvente siempre, o bueno, por lo general,
En este tipo de casos es un componente orgánico. ¿Ok? O el componente que tenga mayor afinidad con el soluto. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tal vez tenga alguna pregunta? Ok, ahora, nosotros identificamos cuál es el soluto, solvente y el diluyente. Entonces, a ver, vamos a ubicarlo. Ok, recordemos en la parte de arriba va lo que es el soluto. Este vendría a ser acetona. Ok, aquí va el diluyente. Esto vendría a ser agua. Y acá va el solvente. Esto vendría a ser el CSL4. Ok, ahora, ¿qué necesitamos para ya ubicar el punto en el diagrama ternario? Encontrar las zetas, las composiciones. Exacto, encontrar las composiciones. ¿Qué hice aquí? Ajá, la composición de cada uno. Eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿cómo lo podemos utilizar, hallar esas composiciones? Para esto vamos a necesitar una fórmula que se vio en balance de materia. ¿Ok? En ese caso nos están dando la densidad de la mezcla. Nos están dando que la densidad de la mezcla es 820 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, en este caso, la ecuación, ¿ok?, que se utilizaba en balance es que 1 sobre la densidad promedio es igual a la sumatoria de las composiciones másicas dividido para las densidades de cada uno. ¿Ok? Entonces, esto me vendría a quedar a W del agua dividido por la densidad del agua más W de la acetona dividido para la densidad de la acetona. Ok, ahora esos valores, bueno, no se los da el ejercicio, pero como son sustancias puras, ustedes los pueden encontrar en las tablas de propiedades físicas o, bueno, directamente en internet. Sí, aquí le voy a poner. La densidad del agua, bueno, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad de la acetona es 784 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué dice? Si no a temperatura se asume a temperatura ambiente. Sí se podría asumir. Ok, yo sé que, bueno, la densidad depende de la temperatura, pero, bueno, en este caso le pueden preguntar a la Miss, si pueden asumir temperatura ambiente, o sea, como para estar más seguros. Ok, si no pueden usar tal vez los valores que se suelen utilizar de densidades para lo que es el agua, digamos que por general se usa 1000 y para la acetona 784. Un ratito, chicos. Ok, ahora, vamos acá. Sería 1 sobre 820, ¿verdad? Es igual a W del agua sobre 1000 más W de acetona sobre 784. Ahora, si se dan cuenta, un ratito, chicos, disculpen. Ok. Ahora, si se dan cuenta que yo tengo una ecuación y dos incógnitas, ¿verdad? Pero como es una mezcla binaria, yo sé que el W del agua más W de la acetona es igual a 1. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, yo puedo tal vez reemplazar el agua, o sea que en este caso el W del agua
Va a ser igual a 1 menos W de acetona. ¿Ok? Y esto que está aquí, yo lo puedo reemplazar aquí. ¿Ok? Y así voy a tener todo en términos de una sola variable y determinar cuántas son esas composiciones. ¿Ok? Bueno, esto que está aquí yo lo voy a poner. W de acetona es 0.7968 y W del agua 0.2032. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. ¿Puedes regresar al enunciado? O sea, la densidad que dan ahí es de la mezcla solo La de mezcla, acetona con sí, agua. solo de acetona con agua. Mm, ya. Gracias. Ok. ¿Hasta hay alguien que tenga una pregunta? Ok, ahora, estas composiciones son composiciones másicas. Y esto no es lo que necesitamos. Necesitamos composiciones molares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con esas composiciones molares, yo ubico, ¿ok? Mi diagrama ternario. ¿Ok? Ahora, yo puedo, o sea, para yo pasar de masa, de composiciones básicas a composiciones molares, yo puedo utilizar una base de cálculo. ¿Ok? Puedo decir, bueno, tengo 100 kilogramos. ¿Ok? Pero en este caso, tal vez para simplificar cálculos, yo puedo hacer esto. Me dan, o sea, un volumen, ¿ok? Y me dicen que la industria desecha 1 metro cúbico al día. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener 1 metro cúbico, ¿verdad? De mezcla. Si yo lo multiplico por la densidad, o bueno, en este caso, sí, lo multiplico por la densidad, que es 820 kilogramos sobre metro cúbico, voy a tener que en sí lo que la industria desecha son 820 kilogramos al día. ¿Ok? Como este flujo que está aquí está en unidades másicas y estas composiciones son másicas, entonces yo puedo saber cuánta masa de agua yo tengo, que vendría a ser 820 por 0.2032. ¿Ok? Vendría a ser 820 por 0.2032. Vendría a ser que aquí yo tengo 166.624 kilogramos de agua. Y la masa de acetona va a ser de menos 820, de 653.376 kilogramos. ¿Ok? Ahora, eso que está aquí, yo directamente ya lo puedo pasar a moles. A moles de agua y moles de acetona. Ok, ¿cómo lo hago? Dividiendo para su peso molecular. En este caso, aquí yo divido para 18. Ok, déjenme ver, sería 9.257 kilomoles. Y en acetona voy a tener 11.249 kilomoles. Ok, entonces estos son los moles que yo tengo al inicio en mi mezcla. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta.
¿Ok? Bueno, chicos, si no me dicen nada, se mire que no tienen preguntas. Ok, entonces, esos son los moles que yo tengo al inicio. ¿Ok? O sea, yo podría sacar ya composición, ¿verdad? Composición molar, pero en este diagrama ternario yo necesito 3 composiciones, obviamente, porque tengo 3 componentes. Entonces, yo lo que voy a hacer es determinar cuántos son, o cuántos es la cantidad de moles, ¿verdad? Aquí voy a poner N de CCl4, y de ahí sumar los 3 y determinar las composiciones. ¿Ok? En este caso me dicen que, aquí dice, en cada etapa, la sustancia A tiene una relación con el agua de 1.66, ¿ok? Perdón, con el agua contaminada. Entonces, esto quiere decir que la cantidad de moles de este solvente va a ser 1.66 por la cantidad de moles de agua contaminada. ¿Ok? Esto va a ser 1.66. Los moles de agua contaminada vendrían a ser N de agua más N acetona. ¿Ok? Porque todo eso es lo que se alimenta de agua contaminada. Hasta ahí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces esto, ¿verdad? Aquí si yo sumo me sale 20 punto algo y si lo multiplico por 1.66 ya sale 34.04 kilomoles. Ok, déjenme tal vez. A ver si el diagrama mejor. Ok, entonces si yo ya tengo, déjenme ver, cambiar de... Ok, si yo ya tengo, ¿verdad? Todos los moles, porque si se dan cuenta ya tengo aquí N de agua, N de acetona y N de tetraclorometano, yo puedo sumar y determinar cuáles son los zetas de mi primera separación. ¿Ok? Déjenme cambiar de color. Ok, entonces si yo sumo, ¿verdad? N, aquí voy a poner primera separación. Entonces mis N totales, en este caso son 34.04 más 11.249 más 9.257. Sale 54.546 kilomoles. ¿Ok? Y yo ya sé cuáles son mis zetas. O sea, bueno, yo puedo determinar mis zetas. El zeta del agua vendría a ser los moles del agua dividido por los moles totales. El zeta de acetona vendría a ser los moles de acetona dividido por los moles totales. Y el zeta del tetraclorometano vendría a ser los moles de tetraclorometano dividido por los moles totales. ¿Okay? Ese cálculo tal vez aquí no lo voy a hacer, voy a poner directamente cuánto salen los zetas. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que el zeta del agua es 0.1697, el Z de la acetona es de 0.2063 y el Z del tetraclorometano es 0.624. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Ok, entonces estos zetas los vamos a ubicar en el diagrama ternario. Ok, primero vamos a ubicar entonces
el, déjenme coger, ok, entonces el primer Z, el Z del agua, ¿verdad? Que, a ver, vamos a poner esto aquí tal vez. Las composiciones del agua, recuerden que son las de acá. No, uy, ya. Ahí, acetona. Aquí, las del agua son las de acá. ¿Ok? Entonces, la del agua, ¿verdad? La del agua dice que era 0.17 aproximadamente. Entonces, nos ubicamos aquí. Recuerden que las líneas tienen que ser, digamos, o sea, yo lo que suelo hacer es, digamos, poner aquí una línea, ¿verdad? Que siga el mismo sentido, ¿verdad? Que las líneas que están graficadas, y simplemente lo que hago es ubicarla en donde debería ir. Digamos, aquí el Z del agua es 0.17, así que aproximadamente ahí. ¿Okay? Este es para el agua. Ahora, vamos a poner, para lo que es la acetona, ¿verdad? Que vendría a ser este, es 0.2063, aproximadamente 0.21. Entonces, como ya les decía, lo que hago es poner una línea más o menos así, para tener ese mismo sentido, y de ahí 0.21 aproximadamente podría ser ahí. ¿Ok? Y por último, vendría a ser el tetraclorometano, ¿ok? Que vendría a ser este, 0. Que es 0.62, ¿qué dice? No sería horizontal. Sí, tienes razón. Sí, la de la acetona es horizontal. Disculpen. Esta que está aquí. A ver. Sí, pequeño error mío. Entonces tendría que ser así horizontal. Ay, 0.21, vendría a ser aproximadamente por ahí. Ok. Y para lo que es este tetraclorometano, esa sí es diagonal, esa sí siguiendo este sentido, vendría a ser 0.62, aproximadamente por aquí. Ok, entonces ¿verdad? Es que se me mueve la imagen, vendría a ser mi primer punto de mi separación. Ok, entonces, ¿en qué zona cae? Cae en la zona de dos fases. Vamos a ponerlo acá. Primera separación, dos fases líquidas. Entonces tenemos que determinar cuáles son las composiciones de esas fases. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puedo hacer nomás. Ahora, como esta línea, ¿qué dice? Ok. Como esta línea, ¿verdad? Cae, o sea, no cae ni en la línea azul de arriba ni en la línea gris, lo que les recomiendo es, como ya les había dicho, hacer, vamos a poner otra línea, digamos, una línea así, de aquí a acá, y simplemente de ahí la bajan, ¿ok? Hasta que intercepte en el punto. ¿Ya? Y ahí lo podemos hacer un poquito más grande, para determinar cuáles son las composiciones del extracto. Vamos a ponerle otro color para poder distinguir. ¿Ok? Entonces, ya, aquí, o este punto va a ser nuestro primer refinado, y este punto que saca va a ser nuestro primer extracto. Entonces tenemos que determinar sus composiciones.
¿Ok? Vamos primero a determinar las composiciones del refinado, porque bueno, si se dan cuenta, ¿qué nos pide? Nos pide que el agua, o sea, nos pide que el agua para nosotros poder desecharla, tiene que tener una composición menor a lo que indica la norma ambiental, que en este caso dice que es del 8%. ¿Ok? 8%. O sea, que la composición de la acetona en el refinado, ¿por qué en el refinado? Porque en el refinado es donde se tiene la mayor cantidad de agua, o sea, del diluyente. ¿Okay? Entonces, la composición de la acetona en el refinado tiene que ser menor a 0.08. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar las composiciones aquí en el refinado. Ok, entonces este punto, ¿verdad? Se hace una línea recta para lo que es aquí la acetona, ¿verdad? Ya sabemos entonces que en la acetona, vamos a poner otro color, ponerle el color rojo, para que se pueda ver. Ya, en la acetona ya sabemos que tenemos 20%, o sea que ya, desde aquí ya sabemos que necesitamos otra etapa. Vamos a poner aquí refinado. X de la acetona tenemos 0.20. Ok, como obviamente esto no es menor a 0.08, ya sabemos, ¿verdad? O ya desde aquí, ya tenemos que, vamos a necesitar otra etapa de separación. Ok. A ver, vamos a ver acá. Ok, ahora, nos falta entonces la composición del agua, que bueno, si se dan cuenta, ya vendría a ser más o menos así. Ajá. Vamos a ponerle color rojo. Ok, entonces la composición del agua está entre 0.75 y 0.80, un poquito más cercano del 0.80. Le podemos poner 0.78. X del agua, 0.78. ¿Ok? Entonces, bueno, el otro lo pueden, bueno, ustedes bien lo pueden sacar por diferencia, pero igual es necesario que lo ubiquen aquí en el diagrama. Ok, que vendría a ser para acá. Ok, que vendría a ser entonces, y del tetraclorometano, vendría a ser 0.02. Estas son las composiciones del refinado. Ahora, en este ejercicio, bueno, no nos dice, ¿verdad?, que estemos determinando las composiciones, digamos, del extracto o cuánta, digamos, o cuánto es la fracción, ¿verdad?, de alimentación que se va por el extracto y por el refinado. Entonces, eso tal vez no es necesario, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros solo, en este caso, solo tenemos que enfocarnos en el refinado, porque en el refinado vamos a tener la mayor cantidad de agua y tiene que cumplir que su composición de acetona sea menor al 0.08. ¿Ok? Ahora, aparte, ¿cuál es a ver, el extracto o el refinado? O sea, sabemos que se necesita otra etapa de separación, pero en esta siguiente etapa de separación, ¿cuál va a ser la alimentación? ¿El extracto o el refinado? Me refiero al extracto o el refinado de la primera separación. Acuérdense, digamos, cuando nosotros teníamos separadores flash, ¿verdad? Teníamos aquí una alimentación, ¿verdad? Y, digamos, si nosotros queremos aumentar la composición del componente más volátil, el vapor, o la fase de vapor, era la alimentación del otro separador, ¿ok? Lo mismo ocurre en este caso. O sea, en este caso, déjenme borrar este efecto. Sí, parecido. Esta es nuestra primera etapa de separación. ¿Ok? Entonces ya sabemos que, digamos, vamos a poner que este es el refinado y este es el extracto. ¿Ok? El refinado va a ser la alimentación de la siguiente etapa de separación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la mayor cantidad de agua, que es lo que nosotros queremos
tal vez extraer en su totalidad o refinar en su totalidad. ¿Ok? No sé si ahí tal vez tengan alguna pregunta, alguna duda. O sea, en este caso no te guías tanto por, digamos, que salga... Bueno, en este caso todo es líquido, ¿verdad? Ajá, en este caso se Mm. tienen dos fases líquidas. En la primera, en el refinado, ¿verdad? Voy a tener mayor cantidad de lo que es el diluyente, que es el agua, que es lo que yo en este caso quiero o es mi objetivo de análisis. En el extracto, yo voy a tener mayor cantidad del tetraclorometano, que es el solvente, y también mayor cantidad de lo que es el soluto. Ya, creo que ya entendí. Ok, bueno, si tal vez no quedó claro y tengas alguna otra pregunta un poco más específica. O sea, digamos, Mm, similar a cuando nosotros teníamos el diagrama PXY, ¿verdad? Nosotros teníamos una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? Si nosotros queríamos aumentar la composición, nosotros aumentábamos la presión o disminuíamos la temperatura. Ajá. Pero nosotros utilizábamos como alimentación la fase de vapor de la separación anterior. ¿Ok? Algo parecido se hace aquí, pero en este caso se tienen dos fases líquidas. Una fase líquida denominada refinado, en donde se tiene la mayor cantidad del diluyente, que puedes observar aquí, digamos, aquí tenemos casi un 80% del, de agua en lo que es el refinado, o sea, predomina en esa fase líquida lo que es el agua, ¿ok? Y en el extracto se tiene más lo que es el diluyente, perdón, lo que es el solvente, ¿ok? Ahora, en este ejercicio como tal, te dicen que, o sea, tú lo que vas a hacer es tratar un agua contaminada, ¿ok? Entonces, hay que observar en dónde se obtiene la mayor cantidad de agua, porque digamos, tú puedes, ¿verdad?, utilizar tu extracto como alimentación para tu nueva batería de extracción. Pero en ese punto, ¿verdad? La composición de agua va a ser muy pequeña. Entonces, tú vas a necesitar de más separadores para tú poder alcanzar tal vez una mayor extracción de agua o del diluyente. Entonces, eso no, e incluso eso no te garantiza que el agua va a estar en mayor cantidad. ¿Ok? No sé si tal vez ahí me hago entender. Por eso es para tratar el agua, en este caso se necesita que el refinado sea la siguiente separación, o perdón, sea la alimentación de mi siguiente separación. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó claro, o si tengas alguna pregunta todavía. Ok. Ok, ahora entonces, vamos a ver aquí, necesitamos una segunda separación. ¿Para qué necesito para esta segunda separación? Mis zetas. Ustedes dirán, pero yo puedo usar las zetas del refinado. Ya. Sí y no. O sea, sí, las voy a usar, pero esas no son las zetas de mi alimentación. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en el enunciado dice que en cada etapa de separación, en cada etapa, yo voy a estar añadiendo más de la sustancia A, más de mi compuesto orgánico. ¿Ok? Y siempre la relación va a ser 1.66 a 1. Entonces, yo lo que voy a necesitar es saber cuántos moles tengo aquí de agua alimentada, y bueno, de ahí sumarle esa cantidad o determinar la nueva cantidad de tetraclorometano, ¿ok? Y de ahí sacar los nuevos cetos. Que no sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Lo del clorometano se va a ir entonces acumulando.
Sí, Ah, ya. ¿ok? Ahora, en este caso, digamos, una forma de resolverlo, que bueno, yo lo veo un poco más larga, es determinando, porque digamos, ustedes, así como se hacía en la parte de equilibrio líquido-vapor, ustedes pueden determinar mediante cálculos cuánto se va por R y cuánto se va por E. Porque digamos, aquí yo sé que entran 820 kilogramos, ¿verdad? Y una cantidad se va a ir por el refinado y otra parte se va a ir por el extracto. O sea, ¿qué fracción corresponde a cada uno de esos? Pero tal vez para simplificar cálculos, yo puedo utilizar una base de cálculo. ¿Por qué? Porque las composiciones son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. ¿Ok? Entonces, las composiciones siempre van a ser las mismas, así sea que yo tenga como alimentación 100 moles, o que yo tenga 200 moles, o cualquiera que sea la alimentación, las composiciones siempre van a ser las mismas. Entonces, para cuestión de simplificar datos, yo puedo decir, bueno, voy a hacer una base de cálculo, de 100 moles. ¿Ok? Eso vendría a ser 100 moles de refinado. ¿Ok? Ahora, en esos 100 moles de refinado, yo voy a tener N-acetona. Voy a tener 0.20%, voy a tener 20 moles de acetona. Para lo que es el agua, voy a tener 78 moles de agua. Y para lo que es el tetraclorometano, ok, me dice que esta cantidad siempre va a estar en una proporción de 1.66 por la cantidad por todo el agua contaminada alimentada. O sea, en este caso, todo este refinado igual representa todavía agua contaminada. Entonces vendría a ser 1.66% moles de refinado. Que viene a ser 166 moles. ¿Ok? Y con esto yo tengo un total de 264 moles en la mezcla. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Déjenme revisar el chat. Ok. Entonces, ya con eso que está aquí, ahora sí yo puedo sacar, ¿verdad? Por eso yo decía, estos que están aquí, sí los utilizo, pero los utilizo para sacar los nuevos zetas. Ya, estos que están aquí no son los mismos zetas. Entonces, vendría a ser, para mis nuevos zetas, zeta del agua, vendría a ser los moles de agua dividido para los moles totales, que en este caso vendría a ser 0.2954. El Z del tetraclorometano vendría a ser 0.6289 y el Z de la acetona vendría a ser 0.0757. ¿Ok? Ahora sí, estos Zetas yo los ubico en mi diagrama ternario. ¿Ok? Chicos, denme un ratito. Ya, ok. A ver, entonces estos vendrían a ser los nuevos zetas. O sea, estos que están aquí los vamos a ubicar en el diagrama ternario. Ok, vamos a hacer... Entonces aquí habíamos puesto que Z para la acetona es de 0.07. 0.076, aproximadamente 0.08. Tendría que ser más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces vamos a poner otro color también para que resalte. Para negro. Ok, ahora, esa es para la acetona. Ahora, el agua era 0.3 aproximadamente. Entonces el agua
nos ubicamos aquí, 0.3 es aproximadamente por aquí. Ok, vamos a ponerle otro color. Ok, y por último tenemos entonces lo que es el tetraclorometano, que es también 0.62, parecido a la composición que nos dio anteriormente. Ok, voy a poner otro color. Ok, entonces este punto que está aquí, ese que está aquí, corresponde a al otro punto, vamos a poner este es el punto 1 de la primera separación, y este va a ser el de la segunda separación. ¿Ok? Ahora, de igual manera, vamos a trazar tal vez con respecto a esta que está acá. Ok. Y aproximadamente. Esto por acá. Ok, entonces, esta línea, ¿verdad? O esta intersección que está aquí es mi extracto 2 y la que está por acá es mi refinado 2. Entonces, de igual manera, como lo que yo sí, o mi punto de análisis es el agua, yo voy a determinar las composiciones de ese refinado 2. Okay. Para el examen, bueno, o por lo menos para mí, sí me pidieron que yo determine las composiciones tanto en el refinado como en el extracto. Ok, pero en ese caso, ya les digo, o sea, estoy omitiendo esa parte. ¿Por qué? Porque simplemente es necesario, o para determinar cuántas etapas son necesarias, tenemos que enfocarnos, en este caso, únicamente en el refinado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a obtener la mayor cantidad de diluyente, que es el agua. Ok, entonces aquí vamos a... Ya, aquí es R2. Aquí, ¿verdad? Que es este punto que está aquí, si se dan cuenta, me marca justo la misma composición o una composición similar a la que yo tenía en mi alimentación Z. Entonces, vamos a poner acá que en mi refinado 2, yo voy a tener un X de acetona aproximadamente 0.07. ¿Ok? Para lo que es vamos aquí, el agua, bueno, está casi en el punto, entonces vendría a ser prácticamente 0.9, ok, si se dan cuenta, y acá sería para lo que es el tetraclorometano. Entonces aquí vendría a ser para el agua, vendría a ser casi 0.092, porque está un poquito más del 0.9, y para lo que es el X del tetraclorometano, está casi en 0, si se dan cuenta, entonces vendría a ser 0.01. ¿Ok? Entonces estas vendrían a ser las composiciones de mi refinado. Ahora, la normativa ambiental solo me decía un límite con respecto a lo que es la acetona, ¿verdad? Que no tenía que ser, o que tenía que ser menor al 8%. O sea, en este caso, 0.07 es menor a 0.08. Entonces significa que ya con esta segunda etapa, ¿verdad? De separación, yo voy a obtener, o yo voy a cumplir con esa normativa ambiental. ¿Ok? Entonces ya con eso, ¿verdad? Yo ya puedo aquí concluir de que se requieren 2 etapas de separación. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tal vez tenga alguna pregunta.
Ok. Ahora, bueno, las otras preguntas, porque como era un examen, este era el único ejercicio, pero teníamos algunas preguntas teóricas. Y bueno, como todavía tenemos un poquito de tiempo, las voy a hacer. Ok, ahora, una pregunta teórica, voy a poner aquí, voy a poner B. La pregunta decía que cuál es el mejor método, voy a poner método, voy a poner ideal para separar el componente, o sí, componente A del extracto. ¿Okay? ¿Cuál creen que sea? ¿Alguna idea? ¿Qué dice? Centrifugación. Ok, algo que tal vez se haya visto en termo. Ok, para tal vez analizar un poco ¿qué dice? Ok, vamos a determinar cuáles son las composiciones en este extracto 2. Vamos a ver. Entonces, de acetona, podemos ver que está casi también igual. Vamos a ponerle 0.07 de acetona. Vamos a ver aquí, es en el extracto 2. Vamos a tener de... Para lo que es... Ya, aquí sería 0.9. Ok, 0.9 de lo que es el tetraclorometano, y para el agua vendría a ser aproximadamente 0.01. Entonces vendría a ser aquí X acetona, X tetraclorometano 0.9, vamos a ponerle 0.92. Y X del agua 0.01. Ok, aproximadamente. Ahora, si se dan cuenta, en el extracto, ¿qué es lo que está, bueno, tal vez, qué es lo que está en mayor composición? Lo que es el solvente y, bueno, no hay mucho, pero igual, el soluto. ¿Ok? Ese es el extracto 2. Si nosotros analizamos el extracto 1, tal vez vamos a tener una mayor cantidad de soluto. ¿Ok? Porque acordémonos también que en la segunda separación se agregó más solvente. ¿Ok? Pero bueno, por lo general en el extracto, ¿qué se tiene más? Se tiene soluto y solvente. Ahora, estos que están aquí, ¿qué tienen? Tienen afinidad, afinidad en lo que es la, porque tienen una misma polaridad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que son miscibles entre sí. Y si son miscibles entre sí, ¿verdad? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer una separación líquido-vapor. ¿Por qué? Porque lo único que van a tener entonces es una diferencia de volatilidades. ¿Ok? Porque la acetona y el tetracloruro de carbono entre sí
son miscibles. O sea, yo a esos dos no les puedo hacer otra extracción líquido-líquido, porque, o sea, vendría a ser en vano, porque si ya están, si son miscibles, ¿cuál es o sea, ¿para qué me sirve hacer una separación o una extracción líquido-líquido? ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo dos líquidos miscibles, yo lo que puedo hacer, o sea, o lo único que voy a tener es una diferencia de volatilidades. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer una separación líquido-vapor, que es como lo que se vio la semana pasada con separaciones flash. ¿Ok? No sé si ahí tal vez alguien tenga alguna pregunta. Si esto que está aquí sí quedó claro. Dice, ok. Ahora, el literal C decía que, bueno, en base, porque a ver, el literal B decía qué método iba a ser el más ideal para separar el componente A del extracto. Y el literal C decía qué es lo que yo necesito conocer para llevar a cabo esa separación. O sea, la separación propuesta en el método B. Entonces, si yo quiero hacer una separación líquido-vapor, que bueno, puede ser en una separación flash, en una destilación, etcétera, ¿yo qué necesito saber? Necesito saber cuáles son mis temperaturas de ebullición. Exacto. ¿Cuáles son mis temperaturas de ebullición de los componentes puros? ¿Ok? Porque digamos, bueno, aquí yo ya tengo que para el clorometano, la temperatura de ebullición es de 76.72 grados centígrados y el de la acetona es de 56 grados centígrados. Entonces, si yo quiero separar, ¿verdad? Por una separación flash o una destilación, yo sé, ¿verdad? Aquí tengo mi alimentación, aquí va a salir vapor, aquí va a salir líquido. En el vapor, ¿verdad? Siempre va a ir lo que es el componente más volátil, que en este caso el componente más volátil es la acetona. ¿Ok? Entonces, en la fase de vapor voy a tener una mayor cantidad de acetona. Entonces, y para eso, la temperatura de operación, ¿verdad? Del flash o de la torre de destilación, tiene que ser una temperatura que esté entre estas dos temperaturas. ¿Ok? Porque digamos, ¿qué pasa si yo a mi flash lo pongo a una temperatura de 80 grados centígrados? Entonces, como esa temperatura es mayor, ¿verdad? A las temperaturas de ebullición de mis dos componentes, en sí yo no voy a tener una fase líquida. ¿Por qué? Porque todos mis componentes en la mezcla se van a evaporar. Y en la fase de vapor, o sea, se va a crear una sola fase de vapor y, y es como si nada, porque en sí no voy a separar, simplemente lo que estoy haciendo es cambiando de fase. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo necesito saber. Primero, saber en qué o cuál es la temperatura óptima, ¿verdad? Para que mi mezcla esté en la zona de líquido-vapor. Bueno, y obviamente esa temperatura tiene que estar dentro del rango de temperaturas de ebullición de mis componentes puros. ¿Ok? No sé si, bueno, ahí tal vez alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Ok, entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, puede hacer alguna pregunta con respecto a lo que yo tenía acá, en diapositivas o en el ejercicio. Si no, bueno, esto vendría a ser creo que todo por la clase de hoy. Ok. Ok, chicos, bueno, esa vendría a ser, déjenme dejar de compartir. Bueno, no, detener la grabación.